Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un encuentro que ha tocado las fibras más sensibles de muchos de ustedes, un momento cargado de emoción y esperanza que involucra a dos personajes que sabemos que siguen con mucho cariño, Halil Ibrahim y Esla. Sí, como habrán leído en el título, hoy hablaremos de ese emotivo encuentro que tuvo lugar en el hospital, un escenario que, por desgracia, a veces se convierte en testigo de historias de superación y de la fuerza del vínculo humano. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de lo que significó este reencuentro, las sensaciones que transmitieron y lo que podemos aprender de momentos así. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. El título nos lo dice todo: encuentro emotivo Halil Ibrahim y Esla juntos en el hospital. Y créanme, las palabras se quedan cortas para describir la intensidad de lo que se vivió. Imaginen la escena, un lugar que suele evocar preocupación, dolor, o al menos, una atmósfera de solemnidad, pero que en este caso se iluminó con la presencia de dos personas unidas por algo más fuerte que las circunstancias. Halil Ibrahim, a quien hemos visto enfrentar desafíos monumentales, y Esla, cuya entereza ha sido un faro en momentos difíciles, se encuentran cara a cara en este contexto. No estamos hablando de un encuentro casual, sino de uno que lleva el peso de muchas experiencias compartidas, de luchas libradas y de una conexión que trasciende las palabras. Lo primero que llama la atención en este tipo de situaciones es la pura humanidad que emerge. Ver a Halil Ibrahim, a menudo retratado en su fortaleza vulnerable pero presente, y a Esla, irradiando esa fuerza serena que la caracteriza, compartiendo un espacio en un hospital, nos recuerda que detrás de cada personaje, de cada historia, hay personas reales con emociones reales. El hospital, a pesar de su naturaleza clínica, se convierte en el telón de fondo perfecto para presenciar la conexión humana en su estado más puro. No hay artificios, no hay guiones externos, solo dos almas encontrándose en un momento crucial. Las especulaciones sobre por qué se encontraban allí, por supuesto, estuvieron a la orden del día. ¿Era uno de ellos o un ser querido el que estaba recibiendo atención médica? ¿O tal vez era una visita de apoyo, una muestra de solidaridad incondicional? Sin importar la razón exacta, el simple hecho de su unión en ese lugar ya dice mucho. Nos habla de la importancia de la red de apoyo, de cómo en los momentos más delicados, el rostro de alguien que nos importa puede ser un bálsamo inigualable. Para Halil Ibrahim, quien ha pasado por tantas pruebas, la presencia de Esla debió ser un ancla, una confirmación de que no estaba solo. Y para Esla, ser ese pilar de fortaleza para alguien que admira y respeta, es sin duda un acto de profundo amor y compromiso. Podemos imaginar las conversaciones que tuvieron, aunque no las escuchemos directamente. Las miradas, los gestos, la forma en que se sostenían las manos, o quizás solo la cercanía silenciosa, todo comunica un lenguaje universal de afecto y apoyo. En un hospital, las palabras a menudo sobran. Lo que importa es la presencia, la empatía, el saber que hay alguien ahí contigo compartiendo tu carga, o simplemente ofreciendo un hombro en el que apoyarse. Este encuentro no fue solo un evento para los personajes, sino un reflejo para nosotros, los espectadores, de lo valioso que es tener a alguien en quien confiar, alguien que te visite cuando las cosas se ponen difíciles. La fuerza que emana de un reencuentro así es palpable. Nos recuerda que incluso en medio de la adversidad, la esperanza puede encontrar su camino. Ver a Halil Ibrahim y Esla juntos, quizás fortaleciéndose mutuamente, o simplemente encontrando consuelo en la compañía del otro, es una imagen poderosa. Nos enseña sobre la resiliencia, sobre la capacidad de levantarse después de las caídas, y sobre cómo las relaciones significativas son un motor fundamental en ese proceso. La forma en que compartieron ese momento, sea cual sea la circunstancia que los llevó al hospital, es un testimonio de la profundidad de sus lazos. Piensen en la carga emocional que cada uno de ellos pudo haber estado llevando. Halil Ibrahim, con sus luchas, y Esla con su propia historia y la forma en que siempre ha apoyado. Verlos juntos en ese escenario crea una narrativa aún más rica y compleja. Es un recordatorio de que las vidas de los personajes que seguimos están llenas de matices, de momentos de fragilidad y de instantes de inmensa fortaleza. Y este encuentro en el hospital encapsula ambos aspectos a la perfección. Es un momento de vulnerabilidad compartida y, al mismo tiempo, de una fuerza colectiva que surge de su unión. Analicemos también el impacto que este tipo de escenas tiene en nosotros, la audiencia.
Nos conecta a un nivel más profundo con las historias. Nos permite ver más allá de la trama principal y apreciar la humanidad de los personajes. Nos conmueve porque reconocemos en ellos nuestras propias experiencias de preocupación, de apoyo, de la importancia de la familia y los amigos. Un encuentro así en un hospital, más allá de cualquier drama, es fundamentalmente una historia de conexión humana. Quizás algunos de ustedes han vivido experiencias similares, visitando a seres queridos en hospitales, sintiendo esa mezcla de angustia y esperanza. Este vídeo, al destacar el encuentro entre Halil Ibrahim y Esla, busca evocar esas emociones y recordarnos la importancia de esos momentos. Es un tributo a la amistad, al amor, a la lealtad y a la inquebrantable fuerza del espíritu humano cuando se enfrenta a la adversidad. Más allá de la posible intriga sobre la causa exacta de su presencia en el hospital, lo que realmente importa es la resonancia emocional. La imagen de Halil Ibrahim y Esla juntos, en un espacio tan sensible, se convierte en un símbolo. Un símbolo de que nadie está verdaderamente solo, de que siempre hay alguien dispuesto a ofrecer una mano amiga, un oído atento, o simplemente su presencia reconfortante. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la conexión humana puede disipar las sombras. La forma en que se transmitieron las imágenes, los pequeños detalles capturados por las cámaras, todo contribuye a crear esa atmósfera emotiva. La tensión silenciosa, la mirada de comprensión, un gesto de consuelo, son estos elementos los que hacen que un vídeo como este sea tan conmovedor. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre la importancia de estar ahí para las personas que queremos. Este encuentro en el hospital nos habla de la complejidad de la vida, de los giros inesperados que nos presenta, y de cómo, en medio de todo, las conexiones genuinas son nuestro refugio más seguro. Halil Ibrahim y Esla, en ese contexto, representan esa esperanza, esa fortaleza que surge cuando nos unimos. Es un recordatorio de que incluso en los escenarios más difíciles, el amor y el apoyo pueden florecer. En resumen, lo que hemos explorado hoy es un momento profundamente emotivo que ha marcado un antes y un después. Hemos hablado de cómo el encuentro entre Halil Ibrahim y Esla en el hospital trascendió la mera presencia física, convirtiéndose en un poderoso símbolo de conexión humana, apoyo incondicional y la inquebrantable fuerza de la esperanza. Hemos reflexionado sobre la vulnerabilidad y la fortaleza que emergen en estos escenarios, y sobre cómo estas escenas nos conectan a un nivel más profundo con los personajes y con nuestras propias experiencias vitales. Hemos visto cómo, incluso en medio de la adversidad, la compañía de un ser querido puede ser un bálsamo, un faro de luz. Y sobre todo, hemos sido testigos de cómo las relaciones significativas son esenciales en nuestro camino, recordándonos que nunca estamos verdaderamente solos. Y así, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan conmovedor como a nosotros. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué pensaron ustedes de este emotivo encuentro. ¿Qué les transmitieron Halil Ibrahim y Esla en ese momento? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar que les haya marcado? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha tocado el corazón, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también siguen estas historias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.